y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Nuestros queridos hermanos y amigos, sean muy bienvenidos a aquellos que han venido por primera vez y que el día de hoy van a entrar en la cuarta etapa de la serie de los jesuitas. Queremos hacer una pequeñita nota de aclaración. La hicimos al principio del inicio de esta serie. Dijimos en aquel entonces que nosotros, especialmente servidor, amamos profundamente al Señor Jesucristo y amamos profundamente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta es la iglesia de Dios. Esta es la iglesia llamada por Dios para cumplir la parte profética en el tiempo del fin. Oramos por nuestros líderes, oramos por aquellos que el Señor les ha llamado a servir y dejamos eso claro desde un principio. También dijimos en aquel entonces que presentar un tema como los jesuitas no es la presentación de un tema muy común que se predique de repente en los púlpitos adventistas, y dije en aquel entonces que yo corría el riesgo no solamente de ser mal juzgado y también mal interpretado en las cosas que voy a decir, pero déjame decirte que yo amo profundamente a los hermanos católicos. Dos de mis tías son madres superioras, una en Celaya, otra en Ciudad de México. Yo vengo de un contexto católico y yo amo profundamente a los hijos de Dios en la Iglesia Católica. Nosotros como adventistas tenemos aún una enseñanza que creemos que Dios tiene hijos en todas las iglesias. No somos los únicos a través de los cuales la salvación viene. Dios puede salvar hasta lo sumo, dice la palabra del Señor. Así es que nosotros amamos profundamente a nuestros hermanos católicos y así, junto con ellos, el Señor nos puede llevar a la unidad en la verdad de la palabra del Señor. Por lo tanto, yo creo y amo profundamente a mis hermanos católicos. Entonces, ¿por qué hablar de un tema así? Porque hablar de un tema así está en la palabra del Señor. De hecho, yo en el primer tema les hablé acerca de que el concepto de los jesuitas no es un concepto tan nuevo. Ya es un concepto que venía desde el mismo origen del pueblo de Dios. Es la táctica que mejor le ha funcionado al diablo. Para destruir al pueblo de Dios, siempre lo infiltra con personas que aparentemente se llaman cristianas, pero que la realidad que en sus hechos, por eso en Mateo 7 Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. La lectura bíblica del día de hoy decía, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará. Entonces la Biblia dice que sí hay personas que están infiltradas. Veíamos que el diablo se disfraza y también sus ministros se disfrazan para que la gente pueda ser burlada y pueda ser engañada. Pero Jesús dice, mirad que nadie os engañe. Pero sin embargo la Biblia dice que sí va a haber muchos engañados. En la gran resurrección de Apocalipsis capítulo 20 dice que se ven los resucitados que fueron engañados como la arena del mar. Sí va a haber mucha gente que va a recibir engaño. Pero por eso es mi intención de presentar esta serie. Mirad que nadie te engañe, querido hermano. Mirad que no haya estratagema, por más profunda y por más sabia y por más inteligente del diablo, que te pueda apartar de la fuente única de verdad, que es la santa palabra del Señor. Por eso dice la Biblia, el que tiene oídos, oiga. Ahora, habiendo dicho esto, lo tengo que repetir y repetir, porque yo sé que de repente gente que no estuvo aquí, que no escuchó toda la serie y solamente escucha el cuarto tema, tiene riesgo de malinterpretar todo lo que he dicho porque no ha escuchado los temas desde el mismo principio. Ahora, yo dije que los temas del 4 en adelante iban a ser temas más difíciles y temas más duros. Así que yo espero que si es la primera vez que tú estás viniendo, que Dios te dé esa sabiduría y esa inteligencia para poder discernir no lo que yo te digo a ti, no lo que yo te estoy informando aquí, sino que tú puedas investigar también por ti mismo. De hecho, yo te reto a que desafíes lo que yo digo aquí. No lo tomes por hecho. Yo te invito, ve como los bereanos, estudia tú el tema por ti mismo, analízalo, investígalo. Yo te estoy dando las fuentes de investigación, tú lo puedes investigar. Yo no tengo ningún problema, yo no soy aquí el que dicta la última palabra, pero yo como un hermano tuyo te estoy invitando a que tú también estudies la palabra del Señor.
Que no solamente repitas lo que un pastor te dice, que tú vayas a la fuente de la palabra del Señor y ahí tú vas a comprobar cuál es la buena voluntad, no del hombre, pero la voluntad del Señor. Habiendo dicho esto, voy a hacer un pequeño repaso para beneficio de aquellos que es la primera vez que vienen a escuchar esta serie y para beneficio de aquellos que de repente esta es la primera vez que van a escuchar la serie de los jesuitas. Habíamos dicho desde el principio, antes de eso les quería contar una pequeña historia acerca del engaño en el pueblo de Dios. ¿Recuerdan ustedes la historia cuando Josué, después de que Moisés falleció, empieza a dirigir al pueblo de Israel para ser transportado a la Canaán terrenal? Y Josué, bajo la dirección de Dios, toma la decisión de ir y rodear a la ciudad de Jericó. La historia la conocemos. 7 vueltas dieron durante 7 días y finalmente en el séptimo día, en la séptima vuelta, las murallas de Jericó cayeron y Dios hizo un milagro grande. Conocemos la historia de Rahab, cómo salvó a su familia, porque sabían que venía precisamente el pueblo de Dios, que ya había vencido a los egipcios, que los había hecho pedazos a la nación más grande y poderosa de la tierra. Y entonces ellos empiezan a decir, bueno, si eso le hizo a los egipcios, imagínense que nos hará a nosotros. Sin embargo, en Jericó tomaron la decisión de ser orgullosos y tomaron la decisión de no rendirse ante el Dios de Israel, y entonces el Dios una vez más de Israel manifiesta su poder y las murallas de Jericó cayeron. Después vino la guerra contra ahí, pero pasó después, dice la Biblia, un incidente muy curioso después de que Dios manifestó el poder tanto en Egipto como en Jericó. Miren cómo dice el relato bíblico. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó, y ahí la noticia rápido se pasó. Todo el mundo supo que ese pueblo, alguien venía con él y era poderoso, y a donde quiera que el pueblo iba, había milagros y manifestaciones de ese Dios. Ahora dice ahí que cuando los moradores de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí, usaron de astucia. Y mira la palabra que menciona el texto bíblico. Usaron de astucia, lo mismo que utilizó la serpiente cuando engañó a Adán y Eva, exactamente es lo mismo que ellos ahora van a hacer para engañar al pueblo de Israel. La táctica era simple, los iban a engañar no diciendo la verdad, pero se iban a disfrazar para hacerlos caer. Y dice ahí que usaron de astucia y fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Ya le había salido hongo, ¿verdad? Ahora, el plan, recuerda, era engañarlos. No se les podían presentar en su verdadera apariencia porque no les iban a creer. La táctica era disfrazarse para engañarlos. Y llegaron con ellos. Vinieron finalmente a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón, a Og rey de Basán que estaba en Astarot, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Y nuestro pan lo tomamos calientito de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora seco y mohoso. Y estos cueros de vino también los llenamos nuevos, y helos aquí rotos. Y también nuestros vestidos, nuestros zapatos están viejos a causa del muy largo camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. ¿Qué cosa? Nunca aprendemos la lección. Siempre hacemos las cosas como nosotros pensamos que es lo correcto. A eso sí, después cuando ya nos va mal, ahora sí estamos llorándole a Dios, ¿verdad? Ay, ¿por qué me va como me va? Es que no consultamos nunca a Dios. Y mira qué astuto es el diablo, porque el diablo se mete a las iglesias porque la iglesia no está consultando
palabra de Dios. Entonces Josué dijo, pues bueno, pobrecitos, ¿no? Estos por lo menos fueron humildes, los otros los hicimos pedazos porque fueron orgullosos, pero estos pobrecitos, mira desde dónde han viajado, se les han acabado los vestidos, la comida toda podrida y mohosa. La verdad que estos quieren hacer alianza con nosotros, y el error de Josué junto con el pueblo es el error de repente que se repite en el tiempo del fin. Hicieron alianza con ellos, una alianza prohibida. No deberían haber hecho alianza, pero el error de ellos fue haber hecho la alianza y no haber consultado a Dios si esa alianza Dios la aprobaba. No consultaron a Dios, y Josué hizo paz con ellos y celebró alianza concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Empezó desde el más arriba haciendo alianza y todos los demás dijeron que sí. Y el pueblo hizo una alianza sin consultar al Señor. Ahora nosotros sabemos lo que pasó. Después descubrieron que era todo un engaño, que era una farsa, y que no venían ni de lejos, y que no habían, sus vestidos no se habían acabado, y que el pan ya estaba mohoso desde que salieron. Los engañaron abiertamente, pero el horror o el problema de haberlos engañado no consistió en que Dios no le quiso decir que era un engaño. El problema es que ellos hicieron la alianza sin haber consultado al Señor. La historia se va a repetir en el tiempo del fin, querido hermano. Por eso Jesús dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Muchos en mi nombre, y ahí está el riesgo y lo peligroso del engaño. Porque no van a venir de Moab, ni siquiera van a venir de Gabaón. Van a venir gente que en el nombre de Cristo, usando su nombre, y no lo digo yo, hermano, está en mi nombre. El engaño va a ser de parte de cristianos, no va a ser de mundanos o de gente que no conoce la palabra de Dios. El engaño es más grande porque viene de aquellos que se llaman cristianos, y dice que a muchos engañarían. ¿Qué profeta como Cristo? Y él profetiza que ese engaño sucedería. El apóstol Pablo dice en Hechos 20, voy a repasar esto rápido, ya lo vimos. Pablo le escribe a la iglesia cuando se va: mirad por todos vosotros y por el rebaño que el Señor y el Espíritu Santo os puso por obispos, para apacentar la iglesia del Señor que Él ganó con su sangre, porque sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el regaño. Obviamente no iban a entrar como lobos, iban a entrar con pieles de ovejas, pero por dentro iban a ser lobos rapaces. Y Pablo dice: estén atentos, porque se van a meter y le van a hacer daño a la iglesia. ¿Y quiénes iban a ser esos lobos rapaces? Ahí dice: de vosotros mismos se levantarán hombres que enseñen cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Por tanto, velad, no se duerman, acordándoos que por 3 años de día y de noche no cesé de amonestar con lágrimas. Ahí está, Cristo dijo, viene el engaño. Pablo dice, no tardó mucho tiempo. Aún en los días ya de los discípulos se levantaron lobos rapaces con herejías, enseñando cosas terribles a la iglesia. Y Pablo dice, cuiden, señores, queridos obispos, Dios los puso aquí no nada más para ponerlos, Dios los puso para que cuiden la iglesia del Señor, porque iba a venir el engaño. Judas 4 dice, porque algunos hombres han entrado, pero ¿cómo entraron? Encubiertamente, se disfrazaron los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, ¿te fijas? Tienen la apariencia de piedad, tienen la apariencia de que son cristianos, están en medio de nosotros, pero Judas los identifica como hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al Dios único, soberano, y a Jesucristo el Señor. Gálatas capítulo 2. Y eso por causa de los falsos hermanos. ¿Te fijas? El engaño se regó por todos lados. Casi cada iglesia que levantaba a Pablo se metían estos hombres. Ahora estamos en Gálatas, dice ahí, hombres falsos hermanos que escondidas entraban a espiar. Wow. Ya había jesuitas desde aquel entonces. Ya había espías en la iglesia. Ahora, ¿quién metió esos espías? No fue Dios que los metió a la iglesia. No fueron llamados por Dios. Eran espías que iban a destruir la obra que los apóstoles estaban haciendo, especialmente la obra del apóstol San Pablo. Espías, así lo llama. Espías entran para minar la libertad que tenemos en Jesús, para reducirnos a esclavitud. A esos ni por un momento nos sometimos, para que la verdad del evangelio permaneciera. Mira, y Pablo utiliza una palabra bien despectiva, dice a esos. O sea, ni siquiera le decía a los hermanos, decía a esos, porque sabía
quién los había mandado, porque sabía que eran espías que venían a destruir la iglesia del Señor. Ahora eso es en Gálatas. Ahora mira lo que dice en Corintios. Porque estos son falsos apóstoles. Otra vez lo mismo. No solamente fueron a Galacia, fueron también a Corinto. Y dice Pablo, los identifica en la obra que hacían. Estos son falsos hermanos, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y Pablo dice, mira, no es ni de maravillarse, porque el jefe de ellos, el mismo Satanás, se disfraza como ángel de luz. Así es que no es extraño si también sus ministros... Wow. ¿Hay pastores que son del diablo? Ahora, yo no lo estoy diciendo, hermano. Ahí tú lo estás leyendo. El diablo, mira, el diablo es un copycat. Todo lo que Jesús hace, lo hace. Jesús tiene apóstoles, Él tiene sus apóstoles también. Jesús tiene ministros, el diablo también tiene sus ministros. Jesús tiene profetas, el diablo también tiene sus falsos profetas. Cristo tiene una grey verdadera, el diablo tiene su grey falsa. Cristo tiene trigo, el diablo tiene su cizaña. Todo lo que ha Padre, Hijo, Espíritu Santo, la bestia, el dragón y el falso profeta, todo lo que Dios hace, el diablo se lo copia. Ahora, por eso Pablo dice, pues yo no me sorprendo, yo ya sé cómo el diablo trabaja a través de la mentira y del engaño. San Juan 8:44, y dice que los ministros de él se disfrazan como ministros de justicia. ¿Te fijas? No vienen diciendo, oh querido hermano, yo vengo del diablo y tengo un mensaje para ti. No te lo van a decir así. Vienen en el nombre de Cristo, pero a quien le trabaja no es a Cristo, a quien le trabajan es al puro diablo. Y Pablo los identifica y dice, mira, estos son del diablo, pero vienen vestidos como su jefe de ángeles de luz, cuyo fin será conforme a sus obratas. Regresamos a Gálatas otra vez. Mira lo que hicieron. Me maravillo de que tan pronto, abandonando el que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. Y Pablo dice, no es que hay otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí están los espías. Ahí están los infiltrados, ahí está aquellos que no estaba mandando Dios, sino el mismo Satanás, para destruir la obra del evangelio que se había presentado no solo en Corintios, sino en Gálatas y otros lados más. Pero dice Pablo, aun si nosotros mismos, un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea maldito. Repito, si alguno anuncia otro evangelio diferente del que habéis recibido, que sea anatema, maldición caiga sobre él. Apocalipsis 2:2, en la revelación de los sellos se presenta la obra de ellos en la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Mira cómo los llama. Y has probado que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿qué? Mentirosos. Entonces te fijas, dice Pablo, hay falsos apóstoles. Ahora la iglesia de Éfeso pelea contra esas herejías y dice el testigo fiel, yo tengo un encomio, o sea, yo tengo algo bueno que decir de ti, y que has peleado contra esas falsas doctrinas que se están metiendo, porque yo no dejé esa doctrina, pero estos falsos apóstoles se han introducido para pervertir el evangelio que el Señor dio en un principio. Mirad que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre diciendo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hemos estudiado acerca del campeón del papado. El diablo tuvo un campeón, y el campeón que peleó por el diablo, la Biblia dice que fue el papado. No lo digo yo, eso ya lo estudiamos. Ese fue el campeón del diablo. Pero el papado tuvo también su campeón, y el campeón del papado fue nada más y nada menos que los jesuitas. Eso ya lo estudiamos la vez pasada. No te lo puedo repasar porque el tema de hoy es completamente diferente. Ya doy por sentado que eso lo estudiamos. La hermana White tiene una cita en Conflicto de los Siglos donde habla, no tan abiertamente, pero sí tiene bastante que decir acerca de los jesuitas, que es el campeón del papado. Mira qué dice, Conflicto de los Siglos, capítulo 12. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, hablando con Martín Lutero, recuerda tú que la iglesia se corrompió, vino la apostasía, vino el hombre de pecado, se puso en el trono de Dios, herejías se metieron a la iglesia, y los campeones de la verdad fueron levantados desde Zwinglio, Hus, Martín Lutero y otros que levantaron la luz de la verdad,
y comienza el proceso de la reforma para regresar a la iglesia a la pureza de la verdad, que eso iba a ser literalmente imposible. Ya la iglesia estaba tan llena de tradiciones y de mentiras que eso iba a ser imposible de realizarse. Se tendría que haber levantado una iglesia nueva de la iglesia católica si es que se quería reformar regresando a la palabra de Dios. Y dice aquí que pasados los primeros triunfos de la reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. ¿Qué quería hacer Roma? No quería un diálogo. Roma no quería un diálogo, no quería una conversación a ver para ponernos de acuerdo. El plan de Roma era extirpar y destruir a la reforma. Y ahí lo dice la hermana White claramente por revelación, que Roma quería exterminarla. Y entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso, el más formidable de todos los campeones del papado. ¿Te fijas? Y yo no lo digo, está la hermana White. Si ya no le crees a la hermana White, pues ¿qué te puedo decir? Eso está ahí. Eso está ahí. Ella dice, los jesuitas fueron los campeones del papado. ¿Para qué? Para destruir la reforma protestante. El libro de Oxford dice que la Sociedad de Jesús, o sea los jesuitas, fue fundada por Ignacio de Loyola y aprobada por el Papa Pablo III en 1540. Ofrecía total obediencia al papado y fue prominente en su esfuerzo de recuperar el terreno perdido por la reforma. Así es que otra vez confirma lo que la hermana White está diciendo. Si no le crees a la hermana White, pues entonces créele este libro de historia respetado, en donde dice que los jesuitas vinieron para destruir el trabajo de la reforma. Ahora, comentario bíblico adventista. Eso ya ni siquiera lo saqué yo de algún historiador o erudito no cristiano. Eso lo dice nuestro comentario adventista del séptimo día, y dice lo siguiente: durante la reforma, que comúnmente se considera que empezó en 1517, cuando Lutero colocó las 95 tesis, el poder papal fue expulsado de grandes territorios del norte de Europa. Los esfuerzos del papado por combatir la reforma se concentraron en la creación, de la Inquisición. Lo vamos a hacer pedazos a todos, o por la buena o por la mala. Y ustedes saben la historia. Millones murieron a manos de la Santa Inquisición. 2, el índice, le metieron libros a la Biblia, entraron los apócrifos, y además prohibieron los libros de Martín Lutero y sus publicaciones. Quedaron condenados. Nadie los podía leer esos libros porque también recibía condenación de la Iglesia Católica. Y número 3, dice ahí, y en la organización de la orden de los jesuitas. Los jesuitas llegaron a ser, según el comentario bíblico, el ejército intelectual. Ponle atención a esa palabra. ¿Qué significa que es intelectual? Que el arma más poderosa que ellos utilizan es ¿qué? No es la cabeza, son los argumentos, es la filosofía, es la forma intelectual de poder controlar. Y dice que era un ejército intelectual y espiritual de la iglesia para la exterminación de protestantismo. ¿Te fijas? No solamente la hermana White dice eso, el comentario bíblico lo confirma. Querían destruir a la obra protestante. Comentario bíblico, tomo 4, libro del profeta Daniel, capítulo 7, en la nota adicional. Tomo 7 del comentario bíblico adventista dice: generalmente se cree que las enseñanzas teológicas de la Iglesia Católica están unificadas. O sea, todo el mundo ve la doctrina católica y dice, bueno, ellos nunca cambian, es la misma doctrina que ellos tienen. Pero eso es en una vista superficial. Si tú ya analizas más profundamente, es un lío doctrinal que ellos tienen ahí. Han cambiado con el paso del tiempo, desde las oraciones a los muertos, el purgatorio, ha cambiado grandemente su doctrina en el paso de los siglos. Y el comentario bíblico dice que la verdad es que antes de la reforma de Martín Lutero había en ella muchísimas discrepancias y una confusión completa. La reforma fue sin duda la que finalmente obligó a la Iglesia Católica a revisar y unificar su teología, y lo hizo en el concilio. Pon atención a ese concilio. La Iglesia ha tenido un montón de concilios, no te puedo hablar de todas las reuniones que ha tenido, pero donde decide unificar su doctrina es en el Concilio de Trento, obligado por la reforma de Martín Lutero. Concilio de Trento de 1545 a 1563.
Dentro de la iglesia de Roma hay aún una mayor diversidad de pensamiento, aunque sin confusión visible, de lo que capta la mayoría de protestantes y católicos. Martín Lutero fue el primer reformador evangélico que abrió una senda orientada por la Biblia a través de la selva teológica. Cada quien creía lo que se le pegaba la gana, pero Lutero encuentra que para tú no confundirte en medio de tanta cosa que se decía, la única base sólida para no confundirte era una, y esa era la palabra de Dios. Por eso a Lutero no lo pudieron mover por ningún lado, porque él encontró que ser un ancla firme y nadie lo movió. Ahora, dice, no tenía por qué disculparse por el hecho de que él y sus amigos eran todos, sin saberlo, seguidores de Hus. El debate de Leipzig claramente clarificó a Lutero junto con el hereje Hus, que habían sido quemados en la hoguera unos 100 años atrás. Se había separado de la Iglesia Católica Romana y contra ella colocó la Biblia como única guía e intérprete para el cristiano. Ustedes tienen sus tradiciones, yo tengo la palabra de Dios. ¿A quién van a seguir ustedes? Yo sigo la Biblia, that's it. Ustedes sigan con todas las tradiciones que se inventaron, yo sigo a la Biblia. No que tú estás loco y estás hereje, está bien, yo estoy loco y hereje, pero tú pruébame con la Biblia que soy loco y hereje y yo soy el primero en retractarme. Que el concilio lo dice, a mí no me importa lo que el concilio dice. A mí me importa un escrito está, que dice la palabra de Dios. No es que tú eres un loco, pues está bien, eres un orgulloso. Soy lo que usted quiera, Señor, pero su palabra no está arriba de la palabra de Dios. La palabra de Dios está arriba de la palabra de usted. Pruébeme en qué estoy mal. Tus libros son controversiales, pues está bien, lo son, pero ¿en qué están mal bíblicamente? Tú dime en dónde estoy mal y yo me retracto. Pero si tú solamente me dices que estoy mal, solo porque tú dices que tienes más autoridad que Dios, ahí estamos mal. Yo creo que nadie tiene más autoridad que la palabra de Dios. Pruébamelo con la Biblia. De ahí no lo bajaron a Lutero. No lo pudieron sacar. Y entonces viene Trento, el concilio, para unificarse en doctrina. Trajeron un montón de eruditos, iban a atacar la reforma, vino la famosa contrarreforma, y entonces se les complicó porque pues ahora el montón de tradiciones que ellos tenían ya no podía ser contradecido, o iba a ser más bien contradecido por la palabra de Dios. Entonces ellos se vieron en un grave problema. ¿Cómo le vamos a hacer para probarle a este hombre que es bíblico, que está mal con la Biblia? ¿Cómo le pruebo yo? Con la Biblia. A ver, tú dime, ¿cómo tú me pruebas con la Biblia que no hay que adorar santos? Que sí hay que adorarlos. Tú lees a Isaías, dice, míralos estos, que de un palo cortan la mitad y se hacen unas tortas, y con la otra mitad se hacen un Dios, y dice, tú eres mi Dios, y se arrodillan y lo adoran. Dicen, no ven, están ciegos. Y una vez estudiaba con una señora el texto de Isaías que decía eso, y en el texto católico dice, peor, dice, en el texto protestante dice, mira, son ciegos, no entienden. Pero en el texto católico dice, mira, son brutos como las bestias. Y la señora católica dice, ay, está más duro. Pues bueno, usted quería verlo, pues véalo. Bíblicamente tú no lo puedes probar. ¿Cómo lo pruebas? Tú no puedes probar que puedes adorar ídolos. ¿Qué hicieron ellos? Pues le metieron los apócrifos para probar. Y vinieron un montón de cambios doctrinales. Lutero nunca cambió su posición. Sigue diciendo el comentario bíblico. En 1520 Lutero defendió sus puntos de vista en una serie de tratados de la Reforma. Los más conocidos de aquel entonces son la locución a la nobleza cristiana de la nación alemana, en el que advertía a los príncipes que los tiempos habían cambiado y que debían cooperar con el nuevo movimiento de reforma si querían sobrevivir. O sea, Lutero vio esto. Esta iglesia ya se corrompió. Se llenó de dogmas, de tradiciones, adoran a los hombres, escuchan la palabra del hombre, doctrinalmente se vinieron por el suelo. Esta iglesia está en apostasía. Lutero llega a la... Es más, si tú sigues leyendo la historia, Lutero llega a la conclusión de que la iglesia católica era Babilonia y la madre de las rameras. Y Lutero identifica que el Papa era el mismo anticristo. Tú lo puedes leer, están sus escritos. O sea, no te estoy diciendo nada que tú no lo puedas leer. ¿No me crees? Pues métete a Google, vete a la biblioteca y ahí léelo tú si no me lo crees. Pero él, y no solamente Lutero, un montón de reformadores llegaron a la misma conclusión, que el Papa de Roma era el anticristo. Ahora déjame decirte, eso cambió poco tiempo después, eso te lo voy a explicar más adelante. Pero ¿sabes quiénes cambiaron esa teología? Nada más y nada menos que también los jesuitas, con el preterismo y el futurismo, diciendo, no, ya el anticristo vino, y otros dijeron, no, va a venir en el futuro, para quitar la atención de que el Papa era el mismo anticristo. Y yo te voy a decir los nombres de los jesuitas, pero bueno, para que veas, son los intelectuales que saben manipular la teología y todo el mundo se los creyó. Y ahí están los pentecosteses.
¡Ay, viene el anticristo y va a estar en el templo de Jerusalén! Se creyeron lo que los jesuitas le dijeron. Millones están engañados con eso sin saber que fue una invención jesuita. Eso es un sermón entero, porque hoy, en esta tarde, hermano, te voy a explicar cómo logró la Iglesia Católica, ya los compró, metodistas, anglicanos y luteranos. Aquí tengo los papeles, te los voy a enseñar en la tarde. El tema que sigue te voy a enseñar acerca de los pentecosteses, tratados y acuerdos que han tenido con ellos. Eso va a ser más adelante. Ahorita nada más te estoy dando una pequeña probadita. Yo te digo, hubiera preferido, como siempre digo, que te hubieras perdido este sermón y no el de la tarde. Y yo te lo digo, yo a las 5:30 en punto, yo arranco, una o dos personas, yo aquí arranco. Oh, ¿te acuerdas que te había dicho que había un jesuita, estudiante para jesuita, que iba a contar su testimonio? Pues está aquí hoy, no te digo quién es. Está sentado aquí hoy con nosotros y hoy esta tarde presenta su testimonio. Así que quieres escuchar el testimonio, vente en la tarde. Sigo con esto, sigue diciendo el comentario bíblico adventista. Lutero se da cuenta que esta iglesia va en picada, le dice a los nobles, esto se acaba. O se unen a este movimiento basado en la palabra de Dios, o quédense ustedes con esta iglesia que va en picada y se va al barranco y nadie ni nada la va a salvar. Y en un tratado hizo esa exhortación a los príncipes alemanes. Dice ahí, el cautiverio babilónico fue otro tratado que él escribió, obviamente hablando acerca de los que estaban cautivos en las redes de la iglesia católica, ya la habían identificado como Babilonia, en el cual Lutero desarrolla el pensamiento de que el papado debía ser rechazado en su forma de culto, en los sacramentos, la libertad del cristiano y una exposición mística del hecho de que el cristiano justificado por la fe es libre. El que conoce a Cristo está libre, querido hermano. Tú no tienes que estar esclavizado ni a una organización ni a una iglesia. Tu iglesia es Cristo y Él es la fuente a través de su palabra de la verdad para que tú encuentres el camino hacia la vida eterna. Lutero encuentra que él estaba en una iglesia pero estaba perdido. Pero después se encuentra que a lo mejor ya no estaba en esa iglesia porque lo expulsaron de la iglesia, pero si él estaba bien con Cristo, él era heredero de la vida eterna. Por eso él encontró, soy libre, tengo a Cristo, tengo todo. Una vez Staupitz, uno de los amigos de Lutero, cuando Lutero descubre acerca de los santos y todo eso, Lutero empieza a hablar, no, tú no tienes que postrarte delante de un santo para el perdón de los pecados ni para favores delante de Dios. Y Lutero dice, no, Señor, hay que quitarle eso. Y le empieza a predicar a la gente. Después viene el movimiento iconoclasta, empezaron a romper los ídolos por todos lados. Y viene Staupitz y le dice a Lutero, Lutero, si tú le quitas el ídolo a la gente y la gente que lo está viendo y canaliza su fe con ese santo y con esa estatua, si tú le quitas eso, Lutero, ¿qué le vas a dejar a la gente? No va a tener nada que pueda ver. Tú le quitas a los santos, le vas a robar la fe al católico. ¿Qué le vas a poner en su lugar? Y entonces Lutero le dice, yo sé que le voy a poner en su lugar. ¿Y qué le vas a poner? A Cristo. Cristo es lo único que la gente necesita. Ni ídolos ni nada de eso. Solo Cristo es lo único que la gente necesita. ¿Por qué crees que la revolución de Lutero era poderosa? Porque era basada en un concepto 100% bíblico. ¿Y quién puede ir contra la roca? Te cae la roca, te hace pedazos. Caen contra la roca, te haces pedazos. ¿Quién puede ir contra el yunque de la santa palabra de Dios? Las tradiciones sí se rompen, querido hermano. 100 tradiciones las puede romper con un solo versículo de la Biblia. Pero 1000 tradiciones no pueden romper un solo versículo de la Biblia. La palabra de Dios es poderosa. Entonces Lutero basa en eso su reforma. El que encontró a Cristo es libre. Lutero fue condenado obviamente en 1520 debido a 41 errores que obviamente los eruditos encontraron en el Vaticano y aseguraba que había sido encontrado en sus escritos, y fue comulgado. Lo mandaron al infierno. Bueno, se tenía que morir primero para mandarlo al infierno, pero tan pronto se muriera iba directito a las llamas del infierno para quemarse. Y dice ahí, y fue excomulgado por la bula papal Exsurge Domine. Se le concedieron los 60 días de rigor para que se sometiera antes que el decreto se hiciera efectivo, pero en vez de hacerlo el 10 de diciembre de 1520, ante los profesores y alumnos de la Universidad de Wittenberg, echó en el fuego la bula papal junto con algunos de los escritos que habían apoyado la autoridad del Papa, como los decretales de Isidoro. Dijo, a mí no me importa los escritos de la iglesia porque no están encima de la palabra de Dios, y los agarra delante de los alumnos y profesores, los echó al fuego y los quemó. Dice, así se va a quemar la iglesia también si no regresa a la palabra de Dios. Oiga, ese hombre estaba bien parado. Ese hombre, por eso la hermana White dedica un capítulo entero a Martín Lutero, campeón de la Reforma. Ese hombre sabía en quién había creído. Un moderno
Pablo, ¿verdad? Estuvo dispuesto a defender la verdad. A él, ¿qué le importaba a él mismo? Él peleaba la verdad y el honor de Dios en su palabra, porque había un poder que se había puesto aún arriba de Dios y de su santa palabra. El concilio de Trento, el concilio que fue organizado, pon atención, 1542, en Trento, ciudad imperial de Italia. Por eso es que se llama de Trento, es una ciudad que está en Italia. Y ese concilio se realizó en esa ciudad. Y dice ahí, se reunió en forma intermitente desde 1545 hasta 1563. El concilio debía haber tenido lugar antes. Muchos sectores habían pedido una reunión tal, y aún fíjate, el mismo Lutero al comienzo de su obra de reforma había pedido una convocación de esta clase. Digo, señores, hay que reorganizarnos, demasiada tradición, poca Biblia. Y la gente está engañada por millones por no conocer la palabra de Dios. Y ya no solamente era Lutero el que lo pedía, todo el mundo lo estaba pidiendo. Eruditos, profesores, sacerdotes decían, esto es un relajo, la iglesia ha llegado a ser una Babilonia. Por supuesto, te alejas de la palabra de Dios, pues la palabra del hombre es lo que impera y cada quien sale, cada loco con su cuento, ¿verdad? Cada quien sale con sus ideas, y eso se hizo un lío. Necesitaban un concilio, y aún el mismo Lutero había pedido que ese concilio se realizara. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, bajo artículos generales desde la Reforma en adelante, y en el subtítulo, el Concilio de Trento, tú vas a encontrar la cita que te acabo de leer. El concilio finalmente se realizó, el Concilio de Trento. Asistieron montón de gente, no tantos como los que asistirían a otros concilios más adelante. Fueron muy pocos los que asistieron a ese concilio. Hablando acerca de esa reunión, el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, dice, al principio del Concilio de Trento, predominaban los dominicos españoles, discípulos de Tomás de Aquino. O sea, ellos lo que estaban ayudando a reorganizar la teología, las enseñanzas, las herejías que supuestamente estaban en la iglesia. Y los discípulos de Tomás de Aquino, que eran eruditos españoles, estaban ayudando para lo que la gente estaba pidiendo, que hubiera una reestructuración y reorganización acerca de teología. Ellos eran los que primero empezaron a ayudar en ese concilio. Pero escucha que dice el comentario bíblico. Pero pronto fueron desplazados, ni tardó casi nada, pronto fueron desplazados. ¿Por quiénes los desplazaron? Los jesuitas. Háganse un lado que ya llegamos. Y se metieron los jesuitas. Ahora los jesuitas son los que van a dominar el Concilio de Trento para la reorganización de ideas y de doctrina. Se decretó que la fuente de la verdad se halla en la Biblia, pero además ¿en qué? En la tradición. La palabra escrita es tan igual como la palabra oral, la tradición verbal. Y ponen, eso no está en la Biblia. No, pero los padres de la iglesia lo dijeron en un principio y tiene tanta la validez como lo que dice la palabra de Dios. Esa es la tradición del magisterio. Lo que los padres de la iglesia dijeron tiene la misma autoridad de lo que dice la palabra escrita de Dios. ¿Que Pablo no dijo otras cosas más? Sí, y que no tiene la misma autoridad lo que él dijo que lo que él escribió. ¿O Cristo escribió alguna cosa? San Juan 20 nos dice que si todo lo que Cristo dijo se hubiera escrito en un libro, no cabrían los libros en el mundo de todo lo que él dijo. Y que lo que Cristo dijo que no quedó escrito, ¿eso no es palabra de Dios también? Entonces los agarran, ¿es verdad? Y entonces los convencen. Mira qué inteligentes los jesuitas, ¿eh? Son filósofos y son intelectuales. Y muchos se lo creyeron. Pues es verdad, la Biblia tiene la misma autoridad que la tradición. Esto dio poder a la iglesia para interpretar la Biblia a su manera, como se le pegó la gana. Y literalmente lo hicieron. Ahora vamos a hablar un poquito, me salto del Concilio de Trento para que tú veas que quien se metió en el Concilio de Trento fueron los jesuitas. Me salto al Concilio Vaticano, me voy a saltar un montón de concilios porque si no, no acabamos. Esta serie tendría que ser de 40 sermones. Me tengo que dar un salto cuántico desde el tiempo de Trento hasta el Concilio Vaticano II, porque el Concilio Vaticano II, esto ya nos afecta más directamente a nosotros, como iglesias protestantes más modernas. Quien dirige y organiza el Concilio Vaticano II fue este Papa, que ustedes pueden ver ahí. El Papa Juan XXIII, esta es la foto de él, manifestó su intención de convocar un concilio el 25 de enero, ahora fíjate la fecha, 1900
59, casi 400 años después del Concilio de Trento. El Concilio de Trento, su intención es unificar las ideas doctrinales de la Iglesia y también darle continuación a la persecución, una contrarreforma contra los reformadores de aquel entonces. Pero el Concilio Vaticano II que organiza este Papa, 400 años casi después, dice ahí que la intención era de convocar este concilio solo 3 meses después de su elección. Fíjate, rápido le eligen de Papa y rápido quiere hacer ese concilio que ocurre en octubre de 1958. Aunque su propósito encontró muchas formas de manifestarse durante los 3 años siguientes, una de sus expresiones más conocida es la que, preguntando por los motivos, presentó al tiempo que abrió una ventana. O sea, él dijo: yo quiero un concilio. Mi concilio va a ser un poquito diferente. ¿Por qué? Porque desde Trento los protestantes habían sido maldecidos, habían sido llamados herejes, por mucho tiempo habían sido quemados, sus escritos habían sido quemados. ¿Cómo se llama este protestante reformador que tradujo la Biblia en el idioma de su pueblo? Y al traducirla, cuando él muere, lo maldicen con maldición tal que una vez que lo que lo enterraron. ¿Y sabes qué le hicieron después de enterrarlo? Lo desenterraron. Le sacaron los huesos, quemaron sus huesos y las cenizas del hueso lo tiraron en un río para manifestar el odio hacia la obra de reforma que él había hecho en Inglaterra. ¿Y sabe cuál fue su pecado? Atreverse a traducir la Biblia del latín al inglés, del idioma original al inglés. Eso fue su error. ¿Por qué? Porque eso había sido condenado. Trento había afirmado que todos los protestantes no merecen salvación y que fuera la Iglesia católica todos están perdidos. Si se sigue ese concepto, nosotros estamos perdidos porque no somos católicos. Seas quien seas, estás perdido. Ese es el concepto de Trento. Pero este viene con una nueva idea y este dice: mi visión es la de una ventana, pero no una ventana cerrada, sino una ventana abierta. ¿Qué estaba queriendo decir? Ese fue el moto de él. Y lo que él refirió precisamente era lo siguiente: quiero abrir las ventanas de la iglesia para que podamos ver hacia afuera y los fieles puedan ver hacia dónde. ¿Cuáles fieles puedan ver hacia adentro? No el católico. Él está refiriéndose a aquellos que ya no estaban dentro de la ventana, a aquellos que ya se habían separado de la iglesia. O sea, estaba hablando de los protestantes o de los herejes. Quiero que nosotros veamos hacia afuera. En otras palabras, por muchos siglos les hemos cerrado la puerta. Ni ellos entran, ni nosotros salimos. Pero este vino con una idea diferente. No, yo quiero que ellos vean y también nosotros salgamos y los veamos a ellos. En otras palabras, quiero un acuerdo. Escuchen bien, Concilio Vaticano II es el concilio 100% ecuménico, auspiciado por este Papa en la idea de retornar a todas las iglesias protestantes a los pies de Roma. Este fue el que empezó todo, con la idea de la ventana abierta, que nos vean y nosotros verlos también a ellos. Invitó a otras iglesias a enviar observadores al concilio, cosa que no pasaba antes. Solo los obispos cardenales podían ir a los concilios católicos. Ahora se invita a líderes de otras iglesias protestantes como observadores. Por eso quería abrir la ventana, para que ellos fueran a ver. ¿Qué tenemos que esconder? Y entonces se invita a que vengan representantes de un montón de iglesias, 1959, para ver el concilio Vaticano número 2. Dice ahí: tanto iglesias protestantes como ortodoxas. La iglesia ortodoxa rusa, por temor al gobierno soviético comunista, solo aceptó tras recibir la seguridad de que el concilio sería político, que no iban a hablar de política. La iglesia dijo: sí, no hablamos de política, porque nuestra intención ahorita no es política, estamos buscando otra cosa. Y entonces el gobierno ruso dejó ir a los ortodoxos para que asistieran a este concilio. El concilio se convocó con los fines principales fíjate cuáles eran los objetivos que ellos buscaban en el concilio ecuménico. 1. Promover el desarrollo de la fe católica.
2, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles. 3, adoptar la disciplina eclesiástica de las necesidades y métodos de nuestro tiempo. Y 4, lograr la mejor interrelación con las demás religiones, principalmente las orientales. ¿Cuál es el objetivo de esto? Lo vamos a traer de regreso. Voy a agarrar una red y la voy a tirar a ver cuántos pescados agarro en cada vez que la tire. Su intención era regresar a los hijos que Martín Lutero y la Reforma le había quitado. Obviamente muchos se pusieron porque dijeron, no, eso es como decir que nosotros estuvimos equivocados en matarlos sin quemarlos. Eso quiere decir quizás aceptar que a lo mejor estuvimos mal en todas las declaraciones que por siglos hemos hecho acerca de ellos. Se tomó el riesgo. La primera sesión partió con la inauguración solemne en la Basílica de San Pedro el 11 de octubre de 1962. Ahora, a lo largo de los años 1950, que se hace el Concilio Vaticano II, la investigación teológica y bíblica católica habían empezado a apartarse del neoescolasticismo y el literalismo bíblico que la reacción al modernismo había impuesto desde el Concilio Vaticano I. De eso no te voy a hablar. Esta evolución puede apreciarse en teólogos, o sea, había muchos eruditos teólogos que estaban pidiendo cambios. Ustedes saben que la Iglesia Católica siempre han pedido cambios acerca de la píldora para no quedar embarazada, acerca del aborto, acerca de los sacerdotes casándose. O sea, desde hace rato se viene pidiendo cambios y cambios en la Iglesia, y hay muchos eruditos aún católicos que están empujando para que esos cambios se den desde hace mucho tiempo en la Iglesia. Ahora, dice ahí que esta evolución se puede apreciar en teólogos como los jesuitas Karl Rahner, John McCarthy Murray, que se habían venido esforzando por integrar la experiencia humana moderna con el dogma cristiano, así como en otros, el dominico Yves Congar, Joseph ¿qué? ¿Y quién es Joseph Ratzinger? El actual Papa de la Iglesia Católica, Benedicto XVI. Este era uno de los eruditos que venía buscando cambios. Y estos son entre el grupo de los eruditos que trabajaron en eso. Ahora, el Papa con el nombre de Benedicto XVI, Henry de Lubac, Hans Kahn, que se buscaba lo que veían como una comprensión más ajustada de la Escritura y de los santos padres. Un retorno a las fuentes, que en latín es resorcement, y una actualización, aggiornamiento, que eso significa una modernización. Estaban buscando que la iglesia se abriera todavía más para lograr conseguir los planes que ellos tenían de traer otros a la iglesia católica. Uno de los jesuitas bien prominentes, historiador, escribió este libro que se llama Los jesuitas reformados, hablando acerca de que la iglesia se reforma o no puede conseguir sus fines a nivel mundial. Mira lo que escribe. El Papa Juan Pablo, el Papa John, hablando de Juan 23 del Concilio Vaticano II, de cualquier manera tenía en mente un tipo único de concilio, hablando del Concilio Vaticano II. Ahora le escribe un jesuita y él dice las intenciones que está buscando este Papa al tener este concilio. Su principal objetivo era de poner al día a la iglesia en una modernización, como él le puso el estilo, o sea, como él le puso el label, como él le puso el título, un ayornamiento, una modernización de la iglesia. Dice, antes de este objetivo era su convicción de que la iglesia católica y los no católicos, el mundo no católico, se habían cada vez más separado y separado y separado. Desde Trento, cada vez más eran más alejados y no había forma de volverlos a reunir. Ahora dice, como las placas continentales. Y dice, para revertir esa separación, se puso como una propuesta inmensa, como un instrumento no menor que el concilio podría cumplir. O sea, él dijo, yo no lo voy a cambiar, lo que va a cambiar es un concilio. Tengo que traer a todo mundo a nivel mundial para lograr cambiar la forma que la iglesia está mirando a los protestantes. Ahora escucha. Él decide, Juan 23, de invitar a un montón de eruditos católicos. Se invitó un montón de eruditos católicos, entre los cuales yo te voy a decir quiénes son. Esto es lo que él dijo
como su motto o su declaración en el Concilio Vaticano II. Esto está en italiano, en español dice así: pronuncio ante ustedes, cierto temblando un poco de conmoción, pero al mismo tiempo con humilde resolución de propósito, el nombre y la propuesta de la doble celebración de un sínodo diocesano para la urbe, o sea, para los católicos, y de un concilio ecuménico para la Iglesia universal, o sea, para todos, incluyendo a los protestantes. A ese concilio asistieron 2.450 obispos de la iglesia a nivel mundial. Fíjate la tarea que este papa se puso. Este se fue a nivel mundial, trajo a todos los obispos del mundo, 2.450, y invitó a teólogos invitados del papa como consultores, advisors, no como miembros plenos. Y mira a quienes invitó: Yves Congar, Karl Rahner, Henry de Lubac, Hans Kahn, Gerald Phillips. Esos son los que el Papa decide invitar. Ustedes vénganse para acá. De todos los eruditos que él pudo encontrar en el mundo, los invito a ellos. Y vengan, ustedes van a ser mis consultores en el megaplan que tengo. Entonces ellos no eran miembros oficiales, pero ellos eran consultores especiales que el Papa se trajo. No podían entrar al aula, pero con influencia en las comisiones. ¡Wow! Al inicio del concilio se da el nombramiento de las comisiones conciliares, 2/3 nombrados por los obispos y 1/3 por el Papa, teniendo como tarea guiar y escribir aquellos decretos ya discutidos en el aula. Fíjate, las reuniones iban a sacar papeles. De hecho, yo tengo aquí el papel oficial de el decreto después del Concilio Vaticano II, que se llama Unitatis Redintegratio, que significa reintegración a la unidad. ¿La unidad de qué? Católicos con protestantes. Y aquí están las hojas. Y está traducido al español. Esta es la visión del Papa que quería para volver a ganar a los hermanos separados después de este concilio. Ahora, hablando un poquito acerca de los eruditos que invitó, te voy a hablar un poquito acerca de ellos. Teólogos invitados del Papa, él mismo los invita como sus consultores, no como miembros plenos: Yves Congar, Karl Rahner, Henry Lubac, Hans Kahn y Gerald Phillips. Te voy a hablar un poquito acerca de estos. Este es el primero, Yves Congar, que es uno de los primeros que el Papa invitó. Está aquí. ¿Quién era este hombre? Un teólogo dominicano con tremenda influencia, que sus vistas de la reforma o reformistas ayudaron a inspirar al Papa Juan XXIII y al Concilio Vaticano II. Obviamente el Papa lo invitó, pero él tuvo una influencia tremenda en ese concilio. Él fue ordenado como sacerdote en el año 1930, pero Congar había sido ampliamente conocido a través de su vida y pronto llegó a ser una fuerza de definición en el movimiento ecuménico, el cual había sido visto largamente como un esfuerzo protestante, o sea, de traerlos de regreso a la Iglesia Católica en el esfuerzo ecuménico. En enero de 1936, él predicó una serie de sermones en ese tópico en París. Y el próximo año él atendió a conferencias ecuménicas en Oxford, Inglaterra, Edimburgo, y él sostuvo su ¿cómo se traduce commitment? Su compromiso al movimiento a través de décadas de tanto hablar acerca del ecumenismo como de escribir. O ser un erudito ecuménico. Él sabía qué botones apretar para lograr la unificación entre católicos y protestantes, un intelectual. Segundo, Karl Rahner, que fueron un segundo de los que fueron invitados. Esto salió de su propia página, ignatiusspirituality.com, y dice de él: uno de los más importantes teólogos del siglo XX. No invitó a cualquiera. El Papa no invitó a cualquiera, uno de los teólogos más importantes, ya ni siquiera la Iglesia Católica del siglo XX, un tremendo erudito. Karl Rahner.
¿Cuál siglas? Sacerdote jesuita. Muchísimas gracias. Y ahorita precisamente la referencia va a decir qué clase de teólogo es. Dice ahí, él era el cuarto de 7 hijos y el hijo de un profesor local de un colegio, un devoto, tenía una madre devota cristiana, y en 1922 Carl siguió a su hermano mayor Hugo, que entró en la comunidad jesuita. Como jesuita novicio, Ratner fue formado en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. ¿Te acuerdas que te hablé un poco acerca en el sermón número 2 de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, que tenía que ver con levitación, espiritismo, comunicación con los entes espirituales, pura brujería y satanismo? Bueno, él fue formado en la orden jesuita, y dice ahí, esta formación tuvo una influencia perenne o una influencia larga en su vida espiritual y en el desarrollo intelectual de este hombre. El que invitó el Papa era nada más y nada menos uno de los eruditos de mayor influencia en el siglo XX, y era nada más y nada menos que jesuita, formado desde su propia juventud y niñez con los jesuitas. Hablando acerca de Karl Ratner, escribió él mismo que este es el hombre que te estoy diciendo. Yo creo que la espiritualidad de Ignacio de Loyola el mismo, en la cual aprendí a través de la práctica de la oración y de la formación religiosa, fue más significante para mí que todo lo que aprendí de filosofía y teología adentro y fuera de la orden. Entonces él dice, lo que Ignacio de Loyola escribió acerca de sus ejercicios espirituales fue más beneficio que cualquier clase de filosofía o cualquier bendición que haya recibido. Fue de Ignacio de Loyola que yo la recibí. O sea, 100% jesuita este hombre. 1962 fue designado como un perito, o sea, un experto, un consultor experto por el Papa Juan XXIII para el Concilio Vaticano II. El cardenal Koning en Viena seleccionó a Ratner para ser un consultor privado en los documentos del concilio. Mira, te voy a decir algo bien curioso. Ni el concilio había sido aprobado cuando ya tenían por escrito los documentos oficiales, y ni se había terminado todavía el concilio, pero ellos ya habían trabajado de antemano para decir, bueno, si vamos a hacer pactos con otras iglesias, ya lo tenían listo, y tenía un grupo de gente que estaba trabajando cómo iban a hacer las propuestas de acuerdos con las otras iglesias. Y para eso los sacerdotes jesuitas fueron los designados para esta obra. Documentos del concilio, y era el consejero privado. Durante el concilio, Ratner trabajó ¿con quién trabajó? Con Benedicto XVI. Wow. Lo que te voy a decir es que si hay un papa ecuménico hoy en día, ¿sabes quién es? Benedicto XVI. Trabajaron juntos para hacer efectivo todo lo que ese concilio tenía por meta, por goal, de lograr la unificación con las otras iglesias protestantes que se habían separado. El Papa Benedicto XVI, para preparar un texto alternativo en el asunto de la relación entre la escritura y la tradición, como fue aceptada por los obispos alemanes. Ya tenían una respuesta para todo. Si decían uno, no, es que ustedes ponen la tradición más arriba que la Biblia, ya tenían el documento escrito. No, es que ustedes lo de los santos, ya tenían el documento escrito. Todas las objeciones que los protestantes podían tener, ya había un comité que ya tenía listos los textos para darles respuesta a esas objeciones. Otros tópicos que se discutieron durante el Concilio Vaticano II, que probaba a la influencia de Ratner, incluida la inspiración divina de la Biblia, la relación de la iglesia al mundo moderno y la posibilidad de la salvación afuera de la iglesia católica, aún para no creyentes. Porque Trento dijo, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Y ahora están diciendo, a lo mejor si hay una chance que de repente los hermanos herejes, la gracia pueda fluir a través de ellos. La posibilidad, pero los
jesuitas eran los que abrieron esa puerta en la propuesta teológica, que a lo mejor esa gracia también podía fluir, porque antes tú no eras católico, eras un hereje. ¿Sabes qué te hacían? Te quemaban, te descuartizaban, te tiraban al potro, te ponían en la jaula. Ya les hablé un poquito acerca de eso, solo por ser hereje. Pero ahora de repente están abriendo una puerta a decir, well, you know what? Maybe, even though they are not even Catholics, maybe they can be safe. Maybe the grace of God, maybe the grace of God, just let us open a little bit the mind. Just let us open the mind a little bit, and maybe the Protestants, even though they are not Catholic, maybe they can be safe. Wow. Ahora se pueden a lo mejor salvar los protestantes. Y entonces, ¿de qué sirvieron los concilios que los condenaron anteriormente? La táctica de los jesuitas. Henry Lubac, me voy rápido, son dos más que tengo que explicarles quiénes son. Era un jesuita que francés. Ya mejor ni te lo explico porque el tiempo ya se me acabó y tengo que finalizar. Era también, fíjate, todos los consultores que el Papa se los trajo en su gran mayoría jesuitas. Lo mismo desde que comenzó la Reforma Protestante, que los jesuitas tomaron el control. Durante toda la historia de la Reforma, los jesuitas han tomado el control de cada concilio, de cada decisión religiosa, de cada doctrina, de concilios, de formación para traer las otras iglesias. Los jesuitas son la maquinaria intelectual. Por eso la hermana Guay lo dijo, son un ejército, pero son un ejército intelectual. Saben lo que ellos están haciendo. Ahora el Papa supo a quién escogió. De esto ni te explico mucho, te voy a hablar un poquito más acerca del otro. Mira, dice ahí, se considera uno de los teólogos con más influencia del siglo XX. El otro también era igual, o sea, todos los agarró, eruditos tremendos, porque el objetivo de Juan 23 era, me los voy a traer a todos de vuelta a mis pies, de vuelta a casa. Te voy a hablar un poquito más acerca de esto, ponle atención a este. Se ve muy buena gente este señor. ¿Se ve buena gente o no se ve buena gente? Las apariencias engañan, ¿verdad? Mira. El reverendo Hans Kang nació el 19 de marzo de 1928 en Cantón de Lucerne, era suecio. Es un católico suizo, sacerdote, un teólogo controversial y un prolífico autor. Él ha escrito un montón de libros por todos lados. Yo tengo algunos de él. Tiene un montón de libros que ha escrito. Pero hay un libro que yo te voy a hablar un poquito acerca de lo que él escribió, porque lo que él escribió le costó que lo vetaran. Lo vetaron. Él no puede participar en concilios, reuniones oficiales. Está vetado. Y al vetarlo, él se decide hacer otra cosa. Y yo te voy a decir qué decidió hacer cuando lo vetaron. Te sigo leyendo. Desde 1955, él ha sido presidente de la Fundación para Ética a nivel ¿qué? Global. Kang ha sido un sacerdote católico en good standing, en buena relación. Even though they use the same word as they use with us, good standing, right? En buena relación con la Iglesia Católica, pero dice ahí, el Vaticano ha prescindido de su autoridad de enseñar teología católica. O sea, ya no lo deja ni siquiera enseñar teología católica, siendo que es un erudito a nivel mundial en teología católica. Lo vetaron. Puede enseñar. Y dice, a pesar de eso ha tenido que dejar la facultad de enseñanza de la Iglesia Católica y él se ha mantenido como profesor en la Universidad de Tübingen. Hoy no te explico de eso. Hoy no te voy a hablar de eso, es un sermón entero. Pero él era profesor en la Universidad de Tübingen. ¿Dónde está esa universidad? ¿Alguien sabe dónde está la Universidad de Tübingen? En Alemania. Y es una universidad 100% ecuménica. 100%. Y estos son los profesores. Y la fundó nada más y nada menos que un mismo reformador. De los que empezaron la reforma. Funda esa universidad y ¿quién iba a decir que 400 años después se iba a convertir en una universidad 100% ecuménica? Ahora, este se sale, ¿ok? Ahora, este es el que participó en el Concilio Vaticano II para formar todo para traer los protestantes de regreso.
La iglesia lo veta. Y una vez que lo veta, entonces me voy a esta universidad y ahora está de profesor. Pon atención porque si no te vas a perder. Disculpe, pastor. Dice ahí, él quedó en la universidad como profesor de teología ecuménica, sirviendo como profesor emérito desde 1996. A pesar de no habérsele permitido enseñar teología católica, ni tampoco su obispado, pero ni los obispos, ni aún la Santa Sede le revocó sus facultades de sacerdote. Mira la contradicción. No está excomulgado, sigue siendo sacerdote, pero no puede enseñar. Qué raro, ¿no? Es como que un pastor tiene credenciales, pero no lo dejan predicar. Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? No, yo no estoy hablando de nada, yo estoy hablando de Concilio Vaticano II. Ahora escucha, este es el logo de la Universidad de Tübingen. Dice ahí, se mantuvo como profesor emérito de teología ecuménica desde 1996. Este hombre es tan inteligente, es tan erudito, que las Naciones Unidas lo llamaron a un proyecto especial a nivel mundial que tenía las Naciones Unidas. Este es el logo. United Nations Year de diálogo entre las... Porque no te creas que el ecumenismo a nivel religioso, el ecumenismo es a nivel, el nuevo orden mundial no solamente va a venir a nivel religioso, el nuevo orden mundial viene en todos los aspectos. Una unificación de gobiernos, una unificación de dinero, una unificación religiosa, esto viene por todos lados. Entonces las Naciones Unidas dicen, ¿quién mejor para hablar de unidad que aquellos que están logrando lo que se veía como imposible? La unificación de la Iglesia Católica con los protestantes. ¿Y qué decide hacer? Mira lo que dijo el que era el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Yo veo un diálogo como un cambio entre la gente de diferentes culturas y tradiciones para ser conocido entre cada uno con el otro como mejor. A pesar de que ellos quizás puedan vivir en partes opuestas del mundo o de repente enfrente de la calle donde tú vives. La pregunta ¿es posible que en el mundo con tanta cultura y cada quien hablando diferentes idiomas y comiendo diferentes cosas y habiendo sido criado en una cultura tan diferente, nos podamos unir como una sola cosa en el mundo? Kofi Annan dijo, es posible. Y Naciones Unidas lo puede hacer. ¿Cómo eso se va a lograr? Pues invitan a un comité para que ellos sí den el plan de cómo lograr la globalización, el fenómeno de que se pueden unir todas las naciones de la tierra. Los siguientes que fueron invitados, esta información está en la página oficial de las Naciones Unidas, tú la puedes sacar de ahí. Esta era una lista gigantesca, yo solamente agarré parte de la lista que ellos pusieron, escucha. Aquí vienen, mire, de México, el profesor Luz de Sarispes, de Egipto, Kamal, no sé qué, Hans Haskell de Palestina, Brasil, Francia, Estados Unidos de América, el doctor Leslie Kell, etcétera, etcétera. Y dice profesor de Rusia, Ayahao Kawai de Japón, Tommy Koch de Singapur y el doctor Hans Kahn de Suiza. La Iglesia Católica no lo deja enseñar, pero las Naciones Unidas dicen, este es un cerebro, vente con nosotros. Cerebro, un cerebro, y aparece en la lista oficial de ese comité a nivel mundial que citó el secretario de las Naciones Unidas. Este libro es uno de los libros más controversiales que él escribió. ¿Cómo se llama el libro? The Catholic Church. Y ahí está Hans Kahn. Ahora, Kuhn, ¿verdad? Se pronuncia. Ahora déjame decirte, en este libro él hace una declaración que a mí me puso los pelos de punta. Por algo le dejaron de permitir que enseñara. Tiene un montón de declaraciones bien controversiales este erudito, pero tiene una que, ¡qué barbaridad! Porque este hombre no solamente trabajó con el pontificado de Juan 23, se siguió trabajando con los demás pontificados. Especialmente hubo un pontificado que él trabajó más, con el de Juan Pablo II, que era conocido como el Papa ecuménico por excelencia. Viajaba a todos lados del mundo y se ganó a todo el mundo, incluyendo líderes políticos y líderes
religiosos. Mira la declaración que Kant hace en su libro La Iglesia Católica, página 192 de este libro. Ha llegado a ser grandemente claro, dice él. O sea, eso es claro para mí, pero parece ser que las demás no lo ven, pero ha llegado a ser grandemente claro, aún para los admiradores, que la real intención de este Papa, hablando de Juan Pablo II, dice, eso es claro porque él trabaja y para qué es su pontificado. Dice, cada vez esto se hace más claro y más sencillo de entender. ¿Cuál ha sido su real intención del Papa desde el mismo inicio, a pesar de las declaraciones verbales? Por un lado, el Papa decía que su intención era una, pero Hans decía, no, la intención real es esta otra. Dice, o sea, él está diciendo al mundo una cosa, pero la intención real es esta. O sea, una cosa dicen sus labios, ¿verdad? Pero otra cosa es la realidad de cuál es la intención de su pontificado. Listen. Su reevangelización, que es la palabra que utilizaba, quería decir recatolización. Pero decía reevangelizarlos. No, lo que estaba diciendo, volvamos a ser los ¿qué? Católicos. Y su palabra ecumenismo está bajo la superficie, que se ha dicho o se ha hablado bajo la superficie, ha sido su propósito para regresarlos a la Iglesia Católica. Así es que cada iglesia que se siente a hablar con ellos, ¿cuál es la real intención? Volverlos a la Iglesia Católica. Nada de que, seamos amiguitos y ustedes siguen en su iglesia y yo en la mía, y de vez en cuando tú me vienes a predicar y yo te voy a predicar. De vez en cuando salimos a comer juntos y llevémonos bien, cada quien se respeta en su organización. No. El real objetivo del ecumenismo es recatolizar a los protestantes, volverlos a la casa. El hijo pródigo que regrese a los brazos de la madre amorosa que lo sigue esperando. Y este erudito, en su visión, él ve claro. El ecumenismo cuento. La gente pregunta, ¿y qué es un? No, pues quién sabe, pero bien bonito. Todos oramos juntos y hablamos juntos y estudiamos juntos. No dice, ni se están dando cuenta todo el mundo que lo que el Papa está haciendo es regresarlos a todos, uno por uno, a los pies de Roma, a la Iglesia Católica. Juan Pablo II dice, Grant ya dio por hecho, cita el Concilio Vaticano II, ves. ¿Por qué? Porque Juan 23 dice, los voy a regresar a Roma, y Juan Pablo dice, yo te ayudo. Lo vamos a lograr. ¿Cuándo empezó? 1950, en esos años. Ahora fíjate, en ese concilio, te hablé del número 3, ¿verdad? Los consultores que fueron, los obispos que fueron, representantes que fueron, pero mira quién más fue al Concilio Vaticano II. Consultores de iglesias ortodoxas e iglesias protestantes. Se mandaron delegaciones de montón de iglesias para que por primera vez en un hecho histórico fueran solo como observadores de un concilio que el Papa decía, es una ventana. Que vean, nosotros vemos hacia allá, que ellos vean hacia acá. Este es un concilio ecuménico, porque esa es mi intención, traerlos de regreso. Observadores católicos laicos, dice ahí, periodistas, se dan muchas publicaciones, la revista Time y otras un montón más que estuvieron yendo para ser testigos de ese concilio ecuménico. Antes del concilio segundo ecuménico, los pronunciamientos del concilio de Trento, la Iglesia Católica Romana oficialmente se refería a los protestantes y a otros no católicos romanos cristianos como herejes, no teniendo esperanza de salvación afuera de la iglesia. Pero ahora ya no nos llaman protestantes, ahora nos llaman hermanos separados. Now we are brothers and sisters. ¿Cómo se le dice al que nace en una familia pero no es de esa familia? Antes éramos bastardos. Ahora ya somos hermanos. Antes éramos herejes
Ahora somos hermanos. Antes nos quemaban, ahora nos reciben en el Vaticano. Antes a las mujeres les abrían la panza y les sacaban los niños y los fetos se los tiraban a los perros. La matanza de San Bartolomé, ese capítulo en Conflicto de los Siglos, ya te lo expliqué. Ahora el Papa besa a los niños protestantes en la frente. ¿Cómo ha cambiado Roma, verdad? Ahora la gracia de Dios salvífica puede fluir a través de un adventista del séptimo día. Pero antes no, ¿verdad? Antes no. Antes éramos unos herejes dignos de muerte. ¿Cuántos se murieron en la Santa Inquisición? El decreto está aquí. Este es el decreto. Este es el decreto. ¿Ok? Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo. Este es el documento oficial que sacaron. Este es el oficial. ¿Ok? Aquí viene y está en español. Esta lo conseguí en español. ¿De dónde le saqué? De los archivos oficiales del Vaticano. Para que después no digan que uno se lo escribió. Fue sacado de los archivos oficiales. Se van a quedar sorprendidos. A mí me parece tan raro, ¿no? Porque cuando te metes a los archivos oficiales del Vaticano, ahí vienen todos los acuerdos con todas las iglesias protestantes. Son tan descarados que los han puesto abiertos al público. Y tú puedes ir iglesia por iglesia y vean todos los acuerdos que han tenido, y la historia de los acuerdos. Es que no es de la noche a la mañana que se los echaron al bolsillo. 50 años de trabajar, de tener reuniones, o ellos van al Vaticano, o ellos les mandan una delegación del Vaticano para ellos. Poco a poco, diálogos, decisiones que han tomado, acuerdos que han tenido. Y cuando tú ya ves que hay una declaración conjunta como la declaración que tengo aquí, escrita, está entera, son 20 páginas que tengo aquí, la declaración oficial entre luteranos y católicos es lo mismo. Lutero fue crucificado y los millones que se murieron en vano, porque la carta está oficializada, católicos, y de eso te voy a hablar en la tarde, y yo te voy a explicar en la tarde cómo se dio, cómo lograron volver a los metodistas, anglicanos y luteranos. De eso se trata el sermón de esta tarde. Y el artículo o el decreto oficial es de la unificación. Es sacado, aquí están los archivos del Vaticano, que dice ahí www.vaticanarchives del Concilio Vaticano II. Está ahí, está en la página de ellos. Ahora, ¿de qué se trataba el Unitatis? La reestructuración de la unidad con los protestantes. Escucha, rapidito te leo esto y con esto finalizo. 1. Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II. Puesto que única es la iglesia fundada por Cristo el Señor. ¿Y cuál es esa única iglesia? Así que ¿quién va a regresar a quién? ¿Los católicos se van a reformar o los protestantes tienen que regresar a la iglesia católica? Así de sencillo. Si un Pentecostés se une en el ecumenismo con los católicos, ¿quién va a cambiar? ¿Los católicos van a cambiar la misa y la comulgación? ¿O los protestantes? ¿O los católicos cambian eso y se vuelven aleluyas, que ya lo están haciendo con los carismáticos? ¿O los pentecosteses van a dejar tomar la comunión en el simbolismo de la misa, en el simbolismo de la Biblia? ¿O van a empezar a comulgar? ¿Tú crees que es posible que un protestante que conoce la Biblia reciba la hostia y comulgue de las manos de un sacerdote católico la hostia? ¿Tú crees que eso sea posible? No, tú espérate lo que yo te voy a presentar en la tarde. ¿Y sabes lo curioso, hermano? Que esto estaba profetizado que iba a pasar. Gloria a Dios por el espíritu de profecía. Gloria a Dios, que Dios nos ha dado esta luz increíble. Punto número 3. En esta una y única iglesia de Dios, fíjate, eso lo dicen tan claro. Esta es la iglesia, esta es la única. Los demás se separaron. Dios levantó una sola iglesia, los dos más fueron porque quisieron.
Pero Dios solo levantó una iglesia, y esa iglesia que Dios levantó es la católica. Y ya desde los primeros tiempos se efectuaron algunas excepciones entre que el apóstol condena con severidad, pero en tiempos sucesivos surgieron discrepancias mayores, separándose de la plena comunión de la iglesia no pocas comunidades, a veces no sin responsabilidad de ambas partes. Claro, la iglesia tuvo que ver en gran mayoría por meterse en sus tradiciones, del descrebajamiento de la fe y de los hermanos que se empezaron a separar. La iglesia nunca cambia y tampoco cambiará sus tradiciones. Obviamente comunidades enteras se salieron cuando conocían la palabra del Señor. Punto número 4, efectivamente, por causa de las varias discrepancias existentes entre ellos y la iglesia católica, ya en cuanto a la doctrina, a veces también en cuanto a la disciplina o en lo relativo a la estructura de la iglesia, se interponen a la plena comunión eclesiástica no pocos obstáculos. A veces muy graves. O sea, es difícil. Nadie dijo que regresarlos a casa es fácil. Él dice, eso va a costar mucho trabajo, no es cuestión de un día. Ellos sabían en la gran meta y trabajo que se estaba metiendo para regresar los protestantes a Roma otra vez. A veces muy graves que el movimiento ecuménico trata de superar. Sin embargo, justificados por la fe en el bautismo, quedan incorporados a Cristo y por tanto reciben el nombre de cristianos con todo el derecho y justamente son reconocidos como hermanos en el Señor por los hijos de la Iglesia Católica. ¡Wow! ¡Qué buena gentes! ¿Pero quién hizo todo esto? El Papa Benedicto XVI y los otros teólogos que les acabo de mencionar. Esto ya estaba escrito, ni el concilio se había hecho. Ya estaba hecho para que cuando vinieran las reuniones los agarraran en su red y cayeran en sus brazos. Bueno, me va a saltar todo esto. Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se propuso el Sacrosanto Concilio Vaticano. Los hermanos separados, ya no les dicen herejes, practican no pocos actos de culto en la religión cristiana, los cuales de varias formas, según su diversa condición de cada iglesia o comunidad, pueden sin duda alguna producir la vida de gracia. Y hay que confesar que son aptos para dejar abierto el acceso a la comunión de la salvación. ¡Qué bárbaros! Los hermanos separados, sin embargo, ya particularmente ya sus comunidades o sus iglesias, no gozan de aquella unidad que Cristo quiso dar a los que regeneró y vivificó en un cuerpo y en una vida nueva y que manifiestan la Sagrada Escritura y la tradición venerable. ¿Te fijas? Ellos no cambian. Siguen hablando de la tradición, siguen hablando de las costumbres. Ellos no cambian. Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de la salvación, puede conseguirse la plenitud total de los medios salvíficos. Otra vez, nosotros somos los que recibimos toda la gracia de Dios. Ustedes tienen grasita, tienen poquito de gracia, puede fluir la gracia, pero no tienen toda la gracia. La gracia entera Dios la dio a la Iglesia Católica. ¿Quieren recibir toda la? Si ya recibieron gracia, ¿quieren recibir toda la gracia? Regresen a Roma otra vez, porque nosotros somos los únicos que la dispensamos. ¿Quieren comprar gasolina buena? Vénganse a mi gasolinera. Reciben gasolina sí, pero de muy baja calidad. Solo a través de la iglesia fluye la plenitud de los medios salvíficos. Creemos que el Señor entregó todos los bienes de la nueva alianza a un solo colegio apostólico, a saber, el que preside Pedro. ¡Wow! Para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al que tienen que incorporarse totalmente todos los que de alguna manera pertenecen al pueblo de Dios. Pueblo que durante su peregrinación por la tierra, aunque permanezca sujeto al pecado, crece en Cristo y es conducido suavemente por Dios, según sus inescrutables designios, hasta que arribe el gozoso a la plenitud de la gloria eterna en la Jerusalén celestial. Qué bonito suena, ¿verdad? Pero dice, ¿quieres ir a esa Jerusalén? Solo hay un barco que va para allá y es el nuestro. Es lo único que ellos dicen. Bueno, no, amén. No se me duerma, hermano. No es jesuita, se le fue. Por movimiento ecuménico se entiende el conjunto de actividades y de empresas que, conforme con las distintas necesidades de la iglesia y en las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Fíjate, tales son la forma como los ecuménicos actúan, según ellos. En primer lugar, todos los intentos de eliminar palabras, juicios o actos que no sean conformes según justicia y verdad. Ya dejen de llamarnos los adventistas o los católicos la ramera del Apocalipsis. Más respeto, señores. Si nosotros le estamos dejando de hablar herejes, entonces más respeto, Señor. Ya les dijimos hermanos separados.
¿No dice la Biblia, con la vara que te miden, mide? Yo les decía herejes, reconocemos eso estuvo mal, ahora te digo, hermano separado, ahora ¿por qué tú me dices el anticristo? Ahora ¿por qué tú me dices que soy la bestia y que el Papa es la bestia? O sea, eso es hiriente y eso no produce unidad. Respeto ante todo. Hay que eliminar ya ese vocabulario de empezar a tirarnos entre todos. Ya aprendimos nosotros la lección, ya no les decimos herejes, ya no los quemamos. Ahora ¿por qué ustedes nos siguen todavía quemando en el horno de la crítica? Mira la inteligencia de ellos. Y dice ahí que para fortalecer el ecumenismo, pues ahí está. No evite palabras o juicios o actos que no sean conformes a justicia y verdad o a la condición de los hermanos separados y que por tanto pueden hacer más difíciles las mutuas relaciones en ellos. Y en segundo lugar, el diálogo entablado entre peritos y técnicos en reuniones de cristianos de las diversas iglesias o comunidades y celebradas en espíritu religioso. Ahí está. Se vienen reuniendo desde hace mucho tiempo, hermanos. Desde hace rato hay diálogos con todas las iglesias, incluyendo la adventista. Ahorita estoy Concilio Vaticano II. Y no solamente han tenido diálogos, recuerden, con los cristianos, con los no cristianos también. Lo vamos a incluir eso en esta serie. Este diálogo expone a cada uno por su parte con toda profundidad la doctrina de su comunión, presentada claramente en los caracteres de la misma. Por medio de este diálogo, ahí está el diálogo. Todos adquieren un conocimiento más auténtico. O sea, los iluminamos. Ya cuando se sientan a hablar con nosotros, ya los iluminamos, que los perdonamos. Que está bien, que se fueron de la iglesia e hicieron, los perdonamos. O sea, estamos dispuestos a olvidar el pasado. Ustedes olviden nuestro, nosotros olvidamos de ustedes. Empecemos una nueva relación, dialoguémonos, abrámonos al diálogo ecuménico. Yo me sigo, porque si no, no termino. La hermana White, Dios le reveló lo siguiente. Mucho antes del Concilio Vaticano II, Concilio Vaticano I, mucho antes de que Juan XXIII se le pusiera en la cabeza la idea de unificar otra vez a todas las iglesias, mucho antes que estos eruditos hayan redactado estas cartas oficiales para regresar a los protestantes en Roma, Dios se anticipó a estos movimientos. Mira, Dios nada lo agarra por sorpresa, gloria al Señor. El Señor sabe el principio por el final y Dios quiso advertir a su iglesia. Por eso dice la Biblia, el que tiene oídos, oiga, el que no, pues vaya a sus reuniones ecuménicas entonces. El que tiene oídos, oiga, dice la palabra de Dios. Y la hermana White dice acerca de esto: muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como una prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una unidad forzada. Es imposible. Mira, más de 1000 iglesias protestantes, ¿cómo se van a unir? Si ni entre ellos se pueden unir, ¿cómo se van a unir con la iglesia católica? Eso es imposible, porque ya desde el tiempo de la hermana White, ya esto venía. No te creas que esto es nuevo. La iglesia espera el momento propicio para hacerlo, pero va probando el terreno a ver cuándo es el momento propicio de poder hacerlo. Ya desde el tiempo de ella esto venía. Pero muchos decían, eso es ridículo, jamás se unirán ni los protestantes entre ellos ni con la iglesia católica. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo. ¿Y qué tal si va un adventista a hacer reuniones? Perdón, ustedes guardan el domingo, nosotros el sábado. Porque han tenido ya días de ayuno con un montón de iglesias ecuménicas y todos se reúnen y ayunan, días de adoración. Entonces, ¿qué tal si hay un adventista, un judío? Pues no importa. Los que creen el domingo tienen el día el domingo, y los que creen el sábado, que lo tengan el sábado. What's the big problem? Y los judíos y otros que guardan el sábado están teniendo sus reuniones ecuménicas no en el domingo, pero en el sábado. Dice: por importantes que sea desde el punto de vista bíblico, sigue diciendo ella, la iglesia católica le pone actualmente al mundo, se salta de los protestantes en su unión, y la hermana Guayora lo enfoca y lo aplica hacia la iglesia católica y dice: la iglesia católica le pone actualmente al mundo una cara impasible y presenta disculpas por sus horribles
Oiga, si esta mujer no fue profeta, ¿qué fue? Y todavía hay gente que dice que esta mujer recibió la pedrada. Muchos, dice ahí. La iglesia le pone actualmente al mundo una cara apacible, presenta disculpas por sus horribles crueldades y se ha puesto vestiduras como las de Cristo. Pero en realidad, dice ella, no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen todavía profesándose aún. Nadie se engañe. Por eso la razón de la serie de los jesuitas. Mirad que nadie os engañe. Para eso tenemos la luz siempre permanente de la palabra de Dios. Y dice ella, nadie te engañe, hermano. El papado que los protestantes ahora están tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre los reyes, príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni más despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Mira, te presento una cara bonita, pero si tuviera la chance te volvía a sacar los hijos de la panza y se los daba a los perros. Eso es lo que ella dice, no ha cambiado nada. Te pone una cara muy bonita y los protestantes se han dejado engañar. Mira qué bonito, mira qué buenos. Ahora sí ya nos llaman hermanos, ahora sí somos partes de la Iglesia Universal. Ahora sí. Finalmente, pero dice que nadie te engañe, hermano. Ese poder no cambia. ¿Por qué? Porque el que está detrás del poder es el dragón. Y el dragón no cambia. El dragón no cambia. ¿Podrá Dios arrebatar del fuego un sacerdote aquí y un sacerdote allá? ¿Podrá sacar una monja aquí y una monja allá? ¿Podrá sacar un montón de católicos a la verdad de Dios? Pero ya como institución, la Biblia dice que nunca va a cambiar. ¿Y cómo yo lo sé? Apocalipsis 20, fue arrojado al lago de fuego la bestia y el falso profeta. No cambió. Pero no solamente no cambió la bestia, tampoco cambió ¿quién? El falso profeta. Se unió con la mamá, madre e hija, se van al fuego. Sigue diciendo. Este hombre que ustedes ven aquí, y con esta cita finalizo. Carlos Becker, en un sermón predicado en 1800, fíjate la fecha, 1846. Declaró que el pastorado de las denominaciones evangélicas protestantes no está formado solo bajo la terrible presión del mero temor humano, sino que vive y se mueve y respira en una atmósfera radicalmente corrompida y que apela a cada instante al elemento más bajo de su naturaleza para tapar la verdad y doblar la rodilla ante el poder de la apostasía. No pasó así con la iglesia romana, no estamos reviviendo su vida. ¿Y qué es lo que vemos por adelante? Porque ya desde aquel entonces se querían unir las iglesias protestantes en un movimiento ecuménico. Y esto no lo dice la hermana White, le dice un pastor evangélico que se da cuenta hacia dónde van las cosas. Y dice que estamos viendo por delante que viene en este movimiento un concilio general, una convención mundial, alianza evangélica, credo universal. Cuando se haya logrado esto, dice la hermana White, en el esfuerzo para asegurar completa uniformidad, solo faltará un paso para apelar. Y dice ella, es la fuerza. Nos ha tocado vivir, hermanos, en el cumplimiento de lo que la mujer de Dios vio hace muchos años. Y hermano, cuando yo estudiaba este tema yo mismo, yo decía, qué cosa. Te digo, está abierto a discusión y está abierto a investigación. Yo te reto, no me creas nada de lo que te dije el día de hoy. Más, yo te animo, no me creas nada. Ve a estudiar, hermano. Esta noche, en vez de ver la novela o de ver Don Francisco, vete a estudiar. Vete a estudiar. Capaz que este pastor ya le dio mucha insulación en ojos negros, yo no sé. Vete a estudiar. No me creas nada. Yo te pido, hermano, no me creas nada de lo que yo te digo. Te lo pido. Yo no soy Dios para que me creas. Y además te vengo a presentar lo que he estudiado en la Biblia y en la historia que se cumple. Yo te digo, estudia, hermano. Te digo una cosa. Cristo dijo, mirad que nadie os engañe. Y hermanos, el engaño está enfrente de nosotros. Hay una historia que una vez yo escuché de una hermana en Chicago, la hermana Carmen.
La mamá de la hermana Carmen se llamaba Mamá Luz. Bien buena gente la hermana. Y decíamos que Mamá Luz era la mamá de todos en la iglesia, la abuelita, porque era la más grande. Y un día que yo fui a comer a la casa de la hermana, ya la hermana tenía como 70 y tantos, casi 80 años. Y entonces cuando estaba hablando con la hermana Carmen, me contó una historia. Y me dice, fíjese pastor, le voy a contar una historia aprovechando que mi mamá se durmió. Dice, porque tiene que ver con ella. Y mientras yo comía, la hermana me contaba la historia. Me decía, fíjese que cuando éramos chiquitos en Guatemala, mi padre nos abandonó. Mi mamá se quedó con nosotros, éramos un montón de hijos. Y entonces mi mamá nos dejó, mi mamá nos ayudó, papá nos dejó. Y siendo que éramos un montón de hijos, mi mamá estuvo ahí al pie del cañón, no nos dejó, no nos abandonó, nos dio de comer, no sé cómo le hacía mi mamá, pero siempre estuvo ahí por nosotros. Dice, pero a pesar de que éramos muy pobres, mi madre nos enseñó a siempre decir la verdad. Siempre decir la verdad. Llueve, truene o relampaguee, siempre nos enseñó a decir la verdad, a no mentir. Y desde chica, pues yo crecía a decir la verdad. Por más pobre que fuera, pues mi riqueza era la verdad. Y entonces dice que un día estaban tan pobres y tenían tanta hambre que la mamá se le acabó la despensa, se le acabó la comida, no sabía nada más que hacer. Pero la vecinita dice que tenía un gallinero y que tenía varias gallinitas. Y de repente la mamá sabía que varias de las gallinas andaban solitas por ahí. Y entonces un día en la noche se le ocurrió a la mamá, tenían tanta hambre, no habían comido ese día, y se van por la gallina. Y fueron, se llevó a las niñas y ahí sin querer, queriendo, se agarraron una gallina y se la robaron. Y se la llevaron a la casa. Tan pronto llegó a la casa, la mamá le rompió el pescuezo. Y la gallina todavía se movía. Ya es que cuando hay gallinas que le cortas el pescuezo todavía andan caminando. Y la agarraban entre los chiquillos. Después la hirvieron, le quitaron todas las plumas, la desplumaron a la pobre gallina, le sacaron todos los intestinos y todo. Y la empezaron a hervir y se empezó a hacer caldo de gallina. Ojalá que no les esté dando hambre. Y entonces, cuando ya empezó a hacer el caldo de gallina, mira, ya bien contentos, todo caldo de gallina. Y entonces pues se lo devoraron. La pobre gallina se fue. Se comieron a la gallinita. Y entonces, cuando ya terminaron de comerse la gallina, suena la puerta. Ay, la señora medio se asustó. ¿Quién puede ser esta hora? Y entonces me contaba la hermana que su mamá salió y abrió la puerta. ¿Y saben quién era? La vecina. Y entonces viene la vecina y le dice, oye vecinita, ¿qué pasó? Pues le tenía una pregunta. Usted dirá, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con los jesuitas? No piensen que la señora era jesuita. Vino la señora y le dice, ahorita van a ver la relación del tema con esta historia. Dice, vecinita, una pregunta. ¿Sabe que yo tengo varias gallinitas y yo las tengo contadas una por una? Yo conozco cuántas gallinas tengo. Y ya metí todas mis gallinitas al gallinero y me falta una. Y es raro, nunca me falta ni una sola gallina. Y entonces le dice, y yo nomás venía a preguntarle si usted había visto a mi gallina. Y entonces la señora se pone así ya bien seria, bien pálida. Entonces dice, no señora, yo no he visto para nada su gallina. ¿Está segura, señora? Señora, ya le dije, yo no he visto a su gallina. Y entonces la hermana Carmen, que era bien chiquilla, le agarra la falda y le empieza a jalar la falda. Le dice, mami. Y voltea a la mamá a verla. Dice, ¿qué pasó? Y entonces la hermana cruza los brazos. Dice, ese rato la matamos, le rompimos el cuello, hicimos caldo y ya no la acabamos. La hermana se pone seria y le dijo, señora, no he visto nada, y cerró la puerta. Cuando ya se metieron a la casa, la mamá de la hermana se agachó, se le puso frente a la hermana Carmen, le dio una tremenda bofetada. Quiero una tremenda bofetada que hasta sangre le sacó de la boca. Y la niña se puso las manitas en la cara, todavía sangrándole por los labios. Y se le quedó viendo así como espantada. Le dijo, mami, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas, mami? Y dice, sinvergüenza todavía, ¿por qué te pego? Me pusiste como ladrona y mentirosa delante de la señora. Entonces le dice la hermana, ¿y mami qué hice mal? Si tú desde pequeña me enseñaste a decir la verdad, y lo único que yo hice es lo que tú me enseñaste, decir la verdad. ¿Por qué me pegas? Yo te digo una cosa. Los protestantes han dado un paso al compromiso y va a ser difícil revertirlo. Cuando tú das un paso,
es difícil regresarte hacia atrás. La señora dio el paso de robar y después siguió con ¿qué? Con la mentira. Ya no podía decir sí, yo le robé. Había robado y ahora tenía que decir una mentira para tapar lo que había hecho. Viene el momento, querido hermano. Esto ya nadie lo para. Tú lo vas a ver hoy en la tarde. Esto nadie lo para. Esto ya está. Más de 50 años en la tarde te lo voy a enseñar. Pero hoy por hoy, querido hermano, te lo vengo diciendo desde el principio. Dios está buscando campeones de Él. Dios está buscando personas que estén dispuestas a tener un poco de discernimiento espiritual. Es decir, bendito sea Dios, que estoy empezando a discernir un poco de lo que viene. Porque, querido hermano, o vas a estar con ellos o vas a estar del lado del Señor. No hay de otra. Y yo te digo, el estar del lado del Señor no viene el día de mañana. Estar del lado del Señor viene el día de hoy. Y el Señor te llama el día de hoy, querido hermano. A lo mejor alguien te dijo, va a predicar un pastor de los jesuitas y todo eso. Y a lo mejor te convencieron y viniste. No, hermano, tú no viniste el día de hoy porque alguien te invitó. Tú viniste porque te trajo el Espíritu Santo. Estás aquí porque el Espíritu Santo quería que tú escucharas este mensaje. Pero no escucharlo para salirte de este lugar. Estuvo bueno el tema, ¿verdad? No, pues sí, muy bueno. Y regresarte a vivir tu vida como si nada haya pasado. Dios te trajo acá, querido hermano, porque Dios está buscando los 300 de Gedeón. Dios no necesita muchos, querido hermano. Y déjame decirte, contigo o sin ti, esta obra se va a finalizar. O sea, Dios no tiene que esperar toda la vida por mí. Dios ya tiene un ejército, querido hermano. Y el ejército es más grande de los que estamos adentro. Pero, querido hermano, yo no me voy a confirmar con esa profecía. Como Dios ya va a sacar de las otras iglesias gente para finalizar esta obra, pues entonces que ellos lo hagan. Oh no, querido hermano, que no se cumple esa profecía en ti. Que Dios te llamó y que Dios te utilice para participar del fuerte pregón. Para decir la verdad, aunque te llegue a costar la vida, querido hermano. Quiero orar por ti el día de hoy. No solamente orar por ti, quiero orar también por mí. Que el Señor nos dé valor. Que de repente es lo que más nos falta. Yo digo que yo soy valiente. Yo cuando era chico decía, yo soy macho, soy macho. Bueno, a veces somos machos cuando somos muchos, ¿verdad? Pero ya cuando estamos solos, la cosa cambia. Yo vi una jeringa y yo me desmayo. La otra vez fui a que me sacaran sangre y la señora me tuvo que dar una paletita para sacarme sangre. Yo soy muy cobarde para las inyecciones. Y yo a las mujeres que no son inyecciones tienen 20 hijos y como nada. A veces pensamos que somos valientes, pero la verdad que cuando viene la crisis ahí se ve si somos o no. Y ahorita pensamos que estamos muy firmes. Pastor, ¿para qué predica esto? Cuando venga la persecución yo voy a ser de los primeros. Pregúntale a Pedro. Pregúntale a Pedro. Yo no te negaré, Señor. Todos estos te van a negar. Estos sí son apóstatas. Yo no te niego. Y el primero en levantarse la falda, echarse a correr fue Pedro. Querido hermano, hoy yo le voy a pedir al Señor que nuestra fe pueda ser confirmada. Que nuestra fe pueda ser confirmada para que hoy tomemos la decisión de decirle, Señor, si yo soy débil y soy cobarde, tú confirma. ¿Te gustaría que hiciera esta oración por ti? Te invito a que te pongas de pie. Porque no solamente voy a orar por mí, voy a orar por cada uno de nosotros. Para que el Señor pueda confirmarnos, hacer la obra hoy, no el día de mañana, querido hermano. El diablo ha trabajado, pero Dios también está trabajando. Gloria a Dios por eso. Y Dios tiene 7,000. Dios tiene mucha gente que va a estar listo como fieles portaantorchas, que van a levantar la verdad. Y el diablo al final, gloria al Señor, va a ser burlado en el tiempo del fin. Ojalá que Dios te pueda utilizar a ti y a mí como ese instrumento para la gloria del Señor en el tiempo del fin. Pongámonos de rodillas para orar. Oremos. Qué emocionante vivir en estos días, Señor. En primer lugar, porque tenemos la posibilidad de ser la generación que te pueda ver. Y eso emociona, Señor. Porque ninguna generación ha tenido ese privilegio de quedar vivo en pie para poder contemplar y pasar todo lo que viene sobre este mundo y poder ver al Rey en su gloria. Pero por el otro lado, Señor, qué responsabilidad. Porque creo que no estamos listos. Lo digo por mí. Porque miramos en el espejo y vemos nuestro carácter y no hay nada de qué agradarse. Hay demasiadas cosas en nosotros, Señor, que ¿para qué mentirte? Pero si estamos aquí, yo especialmente, Señor, me reconozco extremadamente falto y defectuoso.
Y no te tengo que decir mucho, Señor, porque tú conoces la intención del corazón. Pero también por el otro lado conozco un Dios muy grande, Dios poderoso y milagroso. Un Dios que su brazo de gracia es tan grande, tan largo y tan fuerte que puede sacar del lodo hasta el más estancado. A ese Dios yo oro en este momento para pedirte, Señor, que si tú nos llamaste en este tiempo, en esta etapa y en esta época a tu iglesia, no nos trajiste de iglesia en iglesia. Hay gente que anda en 10, 15 iglesias y después conoce la verdad. ¿A cuántos de nosotros nos trajiste directamente a tu verdad? Pero ¿cuántos de nosotros somos tan dejados? Somos tan apáticos, nada nos importa, nada nos despierta. Sermones van, sermones vienen, nada pasa. Pienso a veces, Señor, que lo que despertará tu iglesia no es el sermón. Hasta que la gente regrese a estudiar por ellos mismos tu palabra, algo sucederá en sus vidas. Yo te pido en el día de hoy, parece ser que a veces nos repites el mismo sermón y la misma medicina vez tras vez. Pero quizás puede ser porque no estamos escuchando. Somos como Israel. No vayas a pelear y vamos a pelear. No, ahora sí ve a pelear y no queremos ir a pelear. Qué duros somos, Señor. Pero no hay dureza que tu Espíritu Santo no pueda romper. Por lo tanto, Señor, hoy te pedimos, uno, que nos puedas perdonar. Perdona a tu pueblo. Habla a nivel general, desde los que estamos aquí, como cada iglesia adventista a nivel mundial. Yo oro especialmente por el liderazgo a nivel mundial. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Haznos ver que las nubes están muy gruesas. Pronto viene no llovizna, viene chubasco. Ayúdanos a prepararnos hoy por hoy para, Señor, poder en aquel entonces encontrar que la perla de gran precio que es Cristo Jesús es lo más importante en nuestra vida. Y que si todavía Cristo no es lo más importante en nuestra vida, no ha llegado a ser nuestro alfa y nuestro omega, nuestro principio y nuestro fin, yo te pido el día de hoy que por el poder de tu Espíritu Santo empieza a hacer la obra en nuestro corazón. Regenéranos, cámbianos, transfórmanos y haznos soldados y campeones para la batalla que se aproxima. Gracias por tu palabra y gracias por la amonestación. Te pido que se pueda cumplir nuestra petición